Unidos. Necesitamos crear condiciones diplomáticas, geopolíticas y estratégicas que obliguen al Reino Unido a reconsiderar su negativa y sentarse a dialogar sobre la soberanía de las Malvinas. Ni siquiera estoy diciéndole vamos a ir a una guerra, pero hay que generar las condiciones para que sea sumamente incómodo para el Reino Unido no sentarse a hablar con la Argentina. Aprovechar el nuevo marco de relaciones internacionales que se está generando, en el cual el Reino Unido está perdiendo preponderancia. El Reino Unido tiene poder de veto en las Naciones Unidas, pero todo eso está muy cuestionado. Y cuando Rusia y China terminen de imponerse, el Reino Unido va a ser uno de los grandes perdedores. Por eso la desesperación de los británicos en la guerra contra Rusia, porque saben que ellos van a ser las víctimas. Entonces, esto es lógico, es simple. El enemigo de tu enemigo tiene que ser tu amigo. O sea, claramente, si no tienen simpatía por Rusia, no, ya sería secundario eso. Porque Rusia tiene que ser aliado nuestro, porque tiene intereses muy parecidos. Porque nosotros podemos negociar con Rusia muchas cosas a cambio del apoyo real y concreto para enfrentar a los británicos. Hoy el contexto político ha sido complicado, ¿no? Nosotros tenemos que aprovechar eso para generar un apoyo multilateral que nos permita tener presión extranjera y disuasión calculada sobre el Reino Unido. Estados Unidos con Trump está teniendo una política cada vez más aislacionista. Estados Unidos tiene dos caminos: o va a tener la política de Estados Unidos aislacionista con Trump, o va a tener la política de confrontación que los va a llevar a una guerra nuclear. Si ese es el último camino, olvidémonos de todo lo que estamos hablando, porque va a ser otro mundo lo que sobreviva a eso y no vamos a tener más problemas con los británicos porque no van a existir más los británicos. Pero la posibilidad mayor es que Estados Unidos termine encolumnándose a través de políticas como las que hace Trump o un sucesor de Trump, porque esas políticas no son de Trump, hace 250 años que están en Estados Unidos. Si esas políticas se terminan imponiendo, porque ya Estados Unidos no le da para ser una potencia hegemónica global, y como Turquía hoy es la heredera del Imperio Otomano, que se redujo a lo que es Turquía, España, la heredera del Imperio Español, que se redujo a lo que es España, es muy probable que ese imperio estadounidense, tal vez no formal, pero sí informal, se reduzca a lo que es Estados Unidos, América del Norte. Si eso sucede, vamos a ver una reducción del compromiso global de los Estados Unidos, que ya la estamos viendo, que tal vez haga foco en tratar de contener a China en el Indo-Pacífico, o tal vez directamente ni eso. Pero lo importante es que va a salir de otras áreas. Y entonces va a tener menos compromiso para disponerse a sostener aliados como el Reino Unido. Estados Unidos va a empezar a olvidarse del Atlántico Sur porque no va a ser eje de sus preocupaciones, porque ellos van a estar preocupados en una geografía más reducida, que va a ser el norte de Europa, que va a ser el Báltico, que va a ser las relaciones con Rusia, y eso va a ser lo que le va a preocupar a Estados Unidos. Y en América, México, Canadá. Después el resto va a estar medio librado a su suerte. América Central y Caribe, de alguna manera que no sea una amenaza, lo cual van a tener un ojo encima. Y Sudamérica es la que va a quedar un poquito más liberada en esta situación. Eso deberíamos aprovecharlo. Tenemos que aprovechar también que el Reino Unido está tratando de reconfigurar su rol global después de la salida con el Brexit y de no pertenecer más a la Unión Europea, lo cual hace que sea más fácil para la Argentina también tener una posición hostil hacia el Reino Unido, porque ya no es hacia todo el conjunto de la Unión Europea, porque ya el Reino Unido no pertenece más a la Unión Europea. Ha visto reducidas sus capacidades logísticas y militares, y además tiene una crisis de cohesión social y política, como mencionamos. Por lo tanto, es una situación, las próximas décadas van a ser muy favorables para la Argentina. Y esto siempre y cuando que el Reino Unido no vaya a la confrontación directa con Rusia, porque si es así es muy probable que hasta desaparezca. China y Rusia están transformándose en actores cada vez más importantes internacionalmente.
¿Y qué es lo que buscan? Primero, contrabalancear la influencia anglosajona. Más allá de que Trump pueda afirmarse, ir a Moscú y sacarse fotos con Putin, la realidad es que hay una rivalidad estratégica entre ambas naciones y obviamente con China, que nosotros tenemos que aprovechar a nuestro favor. Y ellos están más abiertos a respaldar las cuestiones. Por ejemplo, Rusia ofreció a la Argentina, con el gobierno de Alberto Fernández, un paquete de ayuda militar que incluía la construcción de talleres de reparación, la entrega, básicamente era la modernización de las Fuerzas Armadas Argentinas, que con ese paquete de armas hubiese quedado como las más poderosas de la región, sin lugar a duda, y se hubiese sido un enorme disuasivo con el Reino Unido. El gobierno de Alberto Fernández ni siquiera respondió. Eso lo sabemos porque nos lo han comentado la misma gente de Rusia, hemos hablado con expertos militares, y que lo que más les extrañaba es que el gobierno argentino no les ponía condiciones, no les contestaba. Y definitivamente nunca les contestó. En vez de estar penando para comprar esa chatarra que son los F-16, que además dependen de la buena voluntad de Estados Unidos, podíamos tener hoy por lo menos 4 docenas de aeronaves de primera línea, Sukhoi 30 o MiG-35, y si queríamos podíamos haber tenido más. Todo dependía de nuestra voluntad, porque los rusos te lo dan, pero por lo menos mantenerlo. Con esa capacidad, o sea, ya no es hipotético, esto nos lo ofrecieron los rusos. Y todavía no estaba la situación de guerra, porque esto fue, si no me equivoco, antes del 2022. No me acuerdo el año justo, pero creo que fue el 21, me parece, o el 20, por ahí. Sin embargo, nosotros no lo contestamos. O sea, si nosotros pactamos eso, Rusia nos rearma, porque inclusive con su material de segunda línea es más que suficiente para enfrentar al Reino Unido. Imagínense si nosotros tenemos un par de misiles tipo Oreshnik. Está bien, nosotros no somos Bielorrusia, porque a Bielorrusia se los dio, pero tenemos un par de misiles hipersónicos, embarcados en aviones, si no. Y con eso le hundimos cualquier buque a los británicos. ¿Cuándo va a pasar para que los británicos se sienten a negociar? Pero bueno, también tenemos que mejorar las relaciones con Sudamérica, crear un clima favorable para reivindicación de soberanías, alta sensibilidad con el neocolonialismo, y allí es donde encaja la idea de la hispanidad o de Iberoamérica, de buscar raíces comunes, culturales, algo que nos hermane independientemente de los sistemas políticos que después nos dividen. Entonces no nos importa a nosotros si son socialistas, si son comunistas, si son liberales, nos importa que sean gente con la cual tenemos en común. Vos en tu familia tenés parientes que no te caen demasiado bien, que no se portan demasiado bien, pero sin embargo, si es tu hermano, si es tu hijo, si es tu madre, lo vas a querer igual y en momentos de dificultades lo vas a apoyar. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr. Generar una diplomacia activa y multilateral que trabaje en los frentes, como decíamos, anticoloniales, focalizando como coloniaje la cuestión británica sobre las Malvinas, buscar aliados claves con los cuales tenemos buenas relaciones pero no las aprovechamos: Sudáfrica, la India, Indonesia, Nigeria, Vietnam, México. Con todas podíamos haber tenido o tenemos buenas relaciones, con algunos inclusive tenemos mucho flujo comercial, no tenemos puntos de disidencia. ¿Qué problema podemos tener nosotros con Vietnam o con Indonesia, por ejemplo? Y son países de mucho peso. Condicionar, y que algunos son, como Indonesia, entrada al mundo islámico, para tratar de paliar un poco la cantidad de macanas que hicimos desde Menem en adelante. Porque con el mundo islámico también hicimos muchos errores. Nos metimos en la guerra del Golfo, armamos la cuestión de la AMIA y de la embajada. Ahora apoyamos a Israel contra los palestinos. Hicimos todo lo posible para llevarnos mal contra todos los islámicos, que son casi 2.000 millones de personas, 1.500 millones para arriba. Y condicionar cualquier acuerdo del Mercosur o de los foros, organismos que integremos, a que haya cláusulas sobre la soberanía de la Argentina.
o sea, cualquier negocio que se haga con el Reino Unido debería incluir una cláusula que mencione la soberanía argentina, con el Reino Unido y con cualquier otro, empezar a insistir con ese tema. Porque en definitiva hay muchos países que comparten esa línea y hay otros que no comparten, pero ni les va ni les viene, y si les sirve el negocio lo van a aceptar, pero nosotros nunca aprovechamos esas cosas. Tenemos que hacer una estrategia de alianzas no occidentales, como decíamos, porque nosotros solo pensamos en Occidente. Entonces, por ejemplo, negociar con China, puertos, por ejemplo, en el Atlántico Sur, vincular el reclamo de Malvinas al principio de una sola China, una sola Argentina, porque es muy parecido al problema de Taiwán. Cooperar con Rusia en materia energética y militar, que ellos nos han ofrecido innumerable cantidad de veces, y buscar respaldo para la Argentina en foros internacionales a cambio tal vez de accesos al Atlántico Sur, porque básicamente vos estás haciendo reclamos sobre Malvinas, sobre Antártida, por ejemplo, bueno, negociamos con China y Rusia. Algunos van a decir, no, pero eso es en realidad una pérdida de soberanía porque es nuestra. Es que no va a ser nuestra, es que va a ser británico, es que no tenemos cómo sostenerlo solos, menos con esta situación. Primero, construyamos un país en serio y hagamos al marco de alianzas en serio y después vamos a poder imponer